Esta es una producción de Grupo Fórmula. En este programa hemos comentado ya en varias oportunidades, en varias ocasiones, las sanciones que la Unión Europea, otros países que no pertenecen a la Unión Europea, pero son europeos, Estados Unidos, Canadá, países de la OTAN, Australia, Japón, Corea del Sur, han determinado hacer contra Rusia. Sanciones muy fuertes. Muchos creen que sí tendrán efecto, otros no creen que tendrán efecto. Lo que es un hecho es que van a tener un efecto, pero también van a afectarnos a todos los que no estamos en esa zona de la guerra. Los que no estamos en Rusia, vamos a seguir padeciendo parte de estas sanciones, el efecto. Y platícanos de eso, Luis Miguel. El primer efecto, obviamente, es el aumento en los precios de los hidrocarburos. Totalmente. Se empieza a hablar de un efecto boomerang. Quizás sea exagerado en el sentido de que cuando se usa la metáfora o esta imagen del boomerang, que es lo que querías tú que golpeara al otro te termina golpeando a ti. Yo diría, en este caso, este conflicto, esta guerra, nos coloca en una situación donde todos perdemos. El primer efecto de las sanciones económicas contra Rusia, o si queremos ponerlo así, del conflicto en Ucrania, de la invasión, más las sanciones, es que el mundo completo va a crecer menos y va a tener más inflación. Decíamos desde la primera vez que aparecieron las noticias, Rusia y Ucrania son jugadores importantes en el mercado energético, en el mercado de los alimentos a través de dos granos importantes para la alimentación del mundo, son trigo y maíz, y luego aparecen otros productos fertilizantes, níquel, etcétera. ¿Por qué viene el cuento? Yo tengo una pequeña lista de Ucrania y Rusia, los elementos, las materias primas que por no venderlas o no poder exportarlas o no poder producirlas, van a causar golpes a la economía. Tú ya mencionaste petróleo, gas natural, mineral de hierro, acero, carbón, titanio, galio, germanio, paladio y neón. El gas neón se usa para hacer todos los microprocesadores, los microchips, y ahora están viendo qué alternativas hay porque no hay muchas. O sea, todo va a estar más golpeado. Y en algo que parece que no tiene mucho que ver, hoy el INEGI nos da a conocer el índice de precios de febrero. Trae dos novedades. El primero es que vuelve a levantar. Habíamos tenido 2 meses altos, pero bajando, y hay un repunte. Pero, y ojo con esto, normalmente cuando hablamos de inflación hablamos del índice de precios al consumidor. Está sobre 7.2. Atención con el índice de precios al productor. Está arriba de 9%, claro. Y en febrero creció, en el puro mes de febrero, más de 1.4%. Tiene mucho que ver con energéticos, tiene mucho que ver con granos, y lo queramos o no, participamos en esa guerra porque participamos de un mundo globalizado. No vamos a cumplir claramente la meta de crecimiento y vamos a tener muchos problemas de inflación. Ya empezaron algunos analistas a bajar la expectativa que se tenía hace un mes de inflación. La están bajando 1/10 o 2 décimas de punto porcentual durante estos días. Y, ojo, no es un asunto que el presidente pueda remediar con un mensaje en la mañanera. Es un fenómeno complejo donde los precios están teniendo mucha presión para subir, y por otra parte el crecimiento nos literalmente tenemos viento en contra para crecer. Ojo, y lo hemos comentado también, aguas con echar la culpa al COVID, con echar la culpa a la guerra en Ucrania. Hay cosas que no estamos haciendo bien como país y que se agravan con fenómenos como la guerra en Ucrania. Está difícil, ¿verdad? Absolutamente. Fíjate, yo aquí tengo el precio de la FAO, de Naciones Unidas, la Organización para los Alimentos y la Agricultura. En febrero, el
índice de precios aumentó 3.9% mes a mes. Sobre un año, 20.7%. El índice de los precios de cereales aumentó 3% en febrero y en lo que es de un año a un año es el 15%. Todo va para arriba y los cereales que México se come están regidos sus precios por valores internacionales. Absolutamente. Marco. Siempre hemos dicho que la inflación es el impuesto más elevado para los más pobres. Es el que más impacta. Y particularmente, sumado las presiones inflacionarias con el efecto de la guerra Rusia-Ucrania, que ellos son grandes productores de granos, va a haber un efecto directo en dos productos de alto consumo para la gente en pobreza, que es el maíz, la tortilla y el pan, ¿no? Ya se está elevando mucho más allá del 7%. Los niveles de inflación en los alimentos, en algunos están llegando, como el caso del limón, al 40%, pero en promedio están arriba del 20%. Estamos hablando que la gran parte del dinero que utiliza la gente pobre es para la compra de alimentos. Entonces, el impacto inflacionario para esas gentes es superior que el que tiene la clase media o la clase alta. Y otra vez, no estamos haciendo nada para protegerlos. Aunque ojo, la clase media no creas que no está doliendo. Ah, sí, también le está pegando. También gasta entre la renta, la hipoteca, la educación de los hijos y la comida, olvídate. Sí. Golpea muy fuerte. Decías tú, Marco, no estamos haciendo nada. Parte del problema es el tipo de inflación para el cual subir las tasas en el Banco de México no ayuda a gran cosa. Es decir, si tienes un problema porque el precio de los granos está subiendo mucho en el mundo, pues tú puedes subir las tasas al doble y de todos modos no resuelves en el origen la presión de los precios. Estamos en un momento para el que no hay manual de operaciones y es parte de lo que genera mucho nerviosismo. César. Yo creo que hay un elemento importante. Tenemos que cambiar nuestros parámetros para medir las causas, efectos y el mecanismo de la guerra. Estamos usando parámetros históricos de la Segunda Guerra Mundial, mediáticos de Vietnam o de la Guerra del Golfo, y en factor económico, aquella vieja creencia de que la economía de guerra fomentaba el crecimiento en algún momento. Estamos frente a reglas distintas, tenemos que aprender, de acuerdo, no hay manual de operaciones, pero sobre todo lo que está faltando creo que es un espíritu crítico para saber por dónde caminar en una realidad que no conocíamos. Bueno, habrá que desarrollar ese espíritu crítico. Un artículo muy interesante hoy en el International Business Times dice que con los aumentos del el petróleo y la comida que empezaron antes de la invasión rusa a Ucrania, el mundo pudiera estar yendo hacia una estagflación estilo de la década de los 70s. Estagflación es una situación donde el crecimiento económico es lento y la inflación es rápida. Y esto puede afectar la economía de todos los países, Luis Miguel, ¿o no? Totalmente. Lo que hace la guerra en Ucrania es agravar tendencias que ya estaban, iba a decir en el aire, pero más bien en la sociedad. Y aguas. Hay un estudio del Banco Mundial donde en los últimos 70 años, la mayor parte de estallidos sociales están relacionados con alzas en los precios de los alimentos. No hay un factor que sirva más para predecir la molestia social, la desesperación social que las alzas en los precios de alimentos. Y otra cosa, hoy lo escribió en El Economista, 160,000 empresas europeas dependen de su proveeduría de Rusia y de Ucrania. Se quedaron sin proveedores, ¿qué va a pasar? Y también dije, ¿qué está haciendo México para ver cómo llena esos huecos? No sé. En fin, no hay ninguna cosa que podamos hacer de corto plazo, salvo pensar qué queremos hacer en el mediano plazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.